Tú ya no formas parte de esta familia. No llames más, no aparezcas más, no insistas. Yo tengo una nueva vida ahora y tú no encajas en ella. Espero que entiendas. El audio llegó a las 3 de la tarde de un martes cualquiera. Yo estaba preparando un té de manzanilla cuando mi celular vibró con un mensaje de voz. Era Armando, mi hijo. 42 años de vida, de los cuales 26 yo pasé criándolo sola después de que su padre murió. Sostuve el teléfono por algunos segundos, observando la pantalla. El audio tenía 1 minuto y 17 segundos. 1 minuto y 17 segundos para borrar 68 años de vida. Porque sí, yo tenía 68 años en ese momento, y cada uno de ellos había sido vivido pensando en él, construyendo para él, sacrificándome por él. Pero, ¿sabes qué hice? Nada de lo que él esperaba. No lloré. No lo llamé de vuelta desesperada. No mandé mensajes suplicando explicaciones. Simplemente escribí una palabra. Entendido. Y lo envié. Después, guardé el celular en el cajón de la cocina y terminé de preparar mi té. Porque la verdad es que, en ese momento, algo muy extraño me pasó. En lugar de desesperación, sentí una calma que no experimentaba desde hacía años. Como si una cuerda que siempre estaba tensa dentro de mi pecho, finalmente se hubiera roto. Y cuando una cuerda se rompe, primero viene el alivio antes del dolor. Yo sabía que las llamadas vendrían. Sabía que él se iba a arrepentir. No por amor, no por nostalgia, sino por necesidad. Porque hijos como Armando solo se acuerdan de las madres cuando necesitan algo. Y yo tenía la certeza absoluta de que él iba a necesitar. Me senté en mi sillón de la sala, ese que compré el año pasado cuando finalmente decoré la casa como yo quería, no como él pensaba que debería ser. Encendí la televisión y vi las noticias mientras tomaba mi té. Por fuera, una tarde normal. Por dentro ya me estaba preparando para una guerra que él ni siquiera sabía que había comenzado. La primera llamada llegó a las 6 de la mañana del día siguiente. Después, a las 6:15. A las 6:30. Yo dejé que sonara. Cada timbre era como una confirmación de lo que ya sospechaba. Él se había metido en algún problema y estaba descubriendo que me necesitaba. Pero yo ya no estaba disponible. Por primera vez en 68 años de vida, Lucinda Montiel había decidido no estar disponible para nadie que no la valorara. El teléfono siguió sonando toda la mañana. 15 llamadas perdidas antes del mediodía. Yo seguí con mi rutina normal. Desayuné mis tostadas con mermelada, regué mis plantas del balcón, me puse mi vestido azul marino que tanto me gusta y salí para mi cita en el salón de belleza. Susana, mi peluquera y amiga de tantos años, me recibió con su sonrisa de siempre. «Ay, Lucinda, qué alegría verte. ¿Cómo está Armando? Hace tiempo que no me preguntas por descuentos para él». «Armando está bien», le respondí mientras me acomodaba, en la silla. Muy ocupado con su nueva vida. Susana empezó a desenredar mi cabello con cuidado. Ella tenía esa habilidad de hacer que una se sintiera escuchada sin hacer preguntas invasivas. «¿Y tú cómo estás, querida?» «Te veo diferente, como más tranquila». «Estoy aprendiendo a vivir para mí, Susana. A los 68 años, por fin estoy aprendiendo eso». Mientras ella trabajaba en mi cabello, mi celular vibraba constantemente dentro de mi cartera. Pero yo no lo saqué ni una sola vez. Cada vibración me recordaba que había tomado la decisión correcta. Cuando salí del salón, mi cabello lucía hermoso. Me tomé una selfie frente al espejo de la entrada y la subí a mi WhatsApp con el estado: «Nuevo día, nueva yo». Inmediatamente, comenzaron a llegar los corazones y comentarios de mis amigas del grupo de caminata, del curso de repostería,
de la clase de yoga para adultos mayores. Todas esas personas que habían llegado a mi vida en los últimos años, cuando finalmente decidí hacer cosas para mí, cuando dejé de vivir solo para ser la madre perfecta de un hijo que cada vez me valoraba menos. Caminé hasta el parque donde nos reunimos los martes para nuestra caminata grupal. Ahí estaban Verónica, Leandra y Sonia. Mis compañeras de tantas conversaciones sinceras. «Lucinda, te ves radiante», me gritó Verónica desde lejos. Me acerqué a ellas y comenzamos nuestra rutina. Mientras caminábamos, Leandra me preguntó cómo había estado mi fin de semana. «Tranquilo», le respondí. «Muy tranquilo». No les conté del audio. No les conté de las llamadas perdidas que ya sumaban 23, porque había algo liberador en mantener esa información para mí. Por primera vez en décadas, algo en mi vida no tenía que ser compartido, analizado o justificado ante nadie. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré un ramo de flores en la puerta. Rosas rojas con una tarjeta que decía: «Mamá, perdóname, necesito hablar contigo urgente. Armando». Tomé las flores, las puse en un florero y coloqué la tarjeta en el cajón junto a mi celular. 31 llamadas perdidas aparecían en la pantalla. Me preparé la cena. Una ensalada fresca con pollo, exactamente como a mí me gusta, sin tener que pensar si a alguien más le parecería suficiente o adecuada. Cené viendo mi telenovela favorita, esa que Armando siempre criticaba diciendo que era melodrama barato para señoras aburridas. Antes de acostarme, revisé mi celular por primera vez en todo el día. Además de las llamadas perdidas, había 18 mensajes de texto, todos de él, los primeros agresivos, después suplicantes, finalmente desesperados. El último decía: «Mamá, por favor, estoy en problemas, te necesito». Apagué el teléfono y me fui a dormir. Por primera vez en años, dormí 8 horas seguidas, sin despertarme pensando en qué más podía hacer por mi hijo. A mañana siguiente desperté a las 7, como siempre. Pero algo era diferente. No había esa sensación de urgencia que me acompañaba desde que Armando se casó con Miranda hace 3 años. Esa ansiedad constante de estar siempre disponible, siempre pendiente, siempre esperando la próxima crítica disfrazada de consejo. Me levanté despacio, preparé mi café con leche y me senté en mi pequeño balcón a ver la ciudad despertar. Mi departamento no es grande, pero es mío. Lo compré con mis ahorros después de vender la casa donde crié a Armando. Esa casa que él siempre decía que era demasiado modesta para atraer a sus nuevos amigos. Encendí mi celular. 47 llamadas perdidas. 29 mensajes. 3 audios nuevos. Escuché el primero. «Mamá, sé que estás enojada, pero necesito que me llames. Es urgente». El segundo. «No entiendo por qué no contestas. Esto no es típico de ti». El tercero, grabado a las 5 de la madrugada. «Mamá, por favor, te necesito». Guardé el teléfono y seguí con mi rutina. Me bañé con calma. Me puse mi vestido café con flores pequeñas, ese que siempre me hace sentir bonita, pero que Miranda una vez describió como muy popular, con esa sonrisa falsa que ya conocía bien. Salí temprano porque los martes ayudo en la parroquia, organizando las donaciones para las familias necesitadas. Es un trabajo que comencé hace 2 años, después de que Armando me dijera que necesitaba encontrar algo que hacer con mi tiempo libre, porque yo lo llamaba demasiado seguido. En la parroquia me esperaba el padre Bernardo, un hombre mayor que siempre me recibe con genuino cariño. «Buenos días, Lucinda. ¿Cómo amaneció hoy?» «Muy bien, padre, con mucha paz. Trabajamos toda la mañana clasificando ropa y organizando las cajas de alimentos. Había algo reconfortante en ese trabajo silencioso,
en sentirme útil para personas que realmente necesitaban y valoraban la ayuda. Durante el descanso, el padre Bernardo se sentó a mi lado. Lucinda, la veo diferente últimamente, más presente, como si estuviera realmente aquí con nosotros. Tenía razón. Durante años, incluso cuando ayudaba en la parroquia, mi mente estaba siempre preocupada por Armando. ¿Habría almorzado? ¿Necesitaría que le preparara algo? ¿Estaría molesto por algo que yo había dicho o hecho? He estado aprendiendo a estar donde estoy, padre. Él sonrió con esa sabiduría que solo dan los años y la experiencia. Eso es un regalo que no todas las madres se permiten darse. Regresé a casa al mediodía. Mi vecina, doña Elena, estaba regando sus plantas en el pasillo. Lucinda, ¡qué casualidad! Esta mañana vino un muchacho preguntando por usted. Dijo que era su hijo, pero como nunca lo había visto por aquí. ¿Vino? ¿Aquí? Sí, como a las 9. Se veía muy alterado. Le dije que usted había salido temprano, pero no me quiso decir para qué la buscaba. Entré a mi departamento y ahí estaba, un sobre debajo de mi puerta. Mi nombre escrito con la letra de Armando, esa que yo había ayudado a formar cuando tenía 5 años y luchaba con el lápiz. Abrí el sobre, una carta de 2 páginas. Mamá, no entiendo qué está pasando. Nunca habías actuado así. Sé que tal vez fui muy directo en mi mensaje, pero necesito que entiendas que estoy tratando de construir una nueva vida con Miranda. Su familia tiene expectativas diferentes y yo necesito adaptarme. Eso no significa que no te quiera, solo significa que necesitamos espacio. Seguí leyendo. Cada párrafo era una mezcla de justificaciones y manipulación emocional, disfrazada de amor filial. Ahora estoy en una situación complicada y necesito tu ayuda. Ya sabes que siempre has estado ahí para mí en los momentos difíciles. No puedo explicarte por teléfono de qué se trata, pero necesito verte urgente. Miranda está fuera de la ciudad visitando a su familia, así que podemos hablar con tranquilidad. Al final, te amo, mamá. Espero que puedas perdonar mi torpeza con las sopalabras. Tu hijo que te necesita, Armando. Dejé la carta sobre la mesa y me preparé el almuerzo. Pasta con verduras, algo simple pero nutritivo. Mientras cocinaba, pensé en todos los años que había corrido cada vez que él me necesitaba. Cuando se enfermaba de niño, cuando tuvo problemas en la universidad, cuando perdió su primer trabajo, cuando se peleó con su primera novia. Siempre yo, siempre disponible, siempre entendiendo, siempre perdonando. Pero esta vez algo había cambiado. No era solo el audio cruel, era todo lo que había venido antes. Los comentarios sutiles sobre mi ropa, mi forma de hablar, mis amigas, la manera como Miranda me miraba cuando yo llegaba a su casa, como si estuviera evaluando si yo encajaba en su nuevo estándar de vida. Las veces que Armando me pedía que no contara ciertas cosas sobre nuestro pasado cuando estábamos con sus nuevos amigos, como aquella vez que me pidió que no mencionara que yo había trabajado limpiando casas para poder pagar sus estudios. Es que ellos no lo van a entender, mamá. Vienen de familias diferentes. Diferentes. Esa palabra que se había vuelto el código para decir mejores que nosotros. Terminé de almorzar y decidí hacer algo que no había hecho en años. Una siesta. Me acosté en mi cama, cerré las cortinas y dormí profundamente por 2 horas. Desperté con la sensación de que había descansado de verdad por primera vez en mucho tiempo. Afuera ya empezaba a atardecer. Mi celular mostraba 6 llamadas perdidas más y un mensaje de Miranda. Lucinda, Armando me contó que están pasando por un malentendido. Espero que puedan solucionarlo pronto. Él te necesita mucho en este momento. ¡Qué interesante!
Miranda nunca me escribía directamente, siempre todo a través de Armando. Pero ahora, cuando él tenía problemas, de repente yo importaba lo suficiente para recibir un mensaje personal. Me puse mi bata cómoda y preparé una cena ligera. Encendí la televisión para ver las noticias y después mi programa favorito, de cocina. Ese que siempre me daba ideas para recetas nuevas, aunque durante años apenas las había podido probar, porque a Armando no le gustaba experimentar con la comida. Mientras veía el programa, recordé todas las cosas que había dejado de hacer gradualmente. Los cursos de repostería que abandoné porque él decía que gastaba mucho en ingredientes. Las salidas con amigas que cancelé porque él me necesitaba para algo. Los planes de viajar que pospuse porque ¿qué tal si él me necesita y yo no estoy? A las 9 de la noche sonó el timbre de mi puerta. Supe, sin asomar por la mirilla, que era él. Toqué 3 veces más, insistente. «Mamá, sé que estás ahí. Por favor, ábrenos». «¿Ábrenos?» Miré por la mirilla. Armando estaba parado en el pasillo, pero no estaba solo. Con él estaba un hombre mayor, bien vestido, con cara de pocos amigos. No abrí la puerta. «Mamá, necesito hablar contigo. Es sobre un tema legal muy importante». ¿Legal? Ahí estaba la verdad, finalmente. Me quedé en silencio del otro lado de la puerta. «Lucinda», dijo el hombre desconocido. «Soy Antonio Cerezo, abogado de la familia Estevez. Necesitamos hablar con usted sobre un asunto que involucra a su hijo. La familia Estevez. La familia de Miranda. Mamá, por favor, solo déjanos entrar 5 minutos». Caminé hasta mi cuarto, cerré la puerta y encendí el televisor un poco más alto. Los dejé tocar el timbre otros 10 minutos antes de que finalmente se fueran. Esa noche, antes de acostarme, hice algo que no había hecho desde la adolescencia. Escribí en un diario. Compré un cuaderno bonito hace unos meses con la intención de anotar recetas, pero esa noche lo usé para escribir mis pensamientos. Hoy aprendí que puedo decir no sin dar explicaciones, que mi tiempo vale, que mi paz mental no está negociable. Cerré el cuaderno y me dormí con una tranquilidad que no recordaba haber sentido en años. Al día siguiente amaneció lloviendo. Desde mi balcón veía las gotas deslizarse por el vidrio mientras tomaba mi café. Mi celular había estado en silencio toda la noche, pero al encenderlo, encontré algo que no esperaba. Un audio de Miranda. «Lucinda», habla Miranda. «Mira, sé que tú y Armando tuvieron una discusión, pero necesito que sepas que esto nos está afectando a todos. Armando está muy estresado y eso me está estresando a mí también. Mi familia está preguntando qué está pasando y no sé qué decirles. Espero que puedas ser madura y llamar a tu hijo. Ser madura, como si no responder a la crueldad fuera inmaduro». Guardé el teléfono y me alisté para salir. Los miércoles siempre iba al mercado municipal, una tradición que mantenía desde hacía 20 años. Armando solía acompañarme cuando era joven, pero después comenzó a decir que ese lugar olía raro y que ¿por qué no compraba mejor en el supermercado como la gente normal? El mercado estaba lleno de vida como siempre. Doña Carmen, que vende las verduras más frescas, me recibió con su sonrisa de siempre. «Lucinda, ¿cómo está mi querida?» «Muy bien, doña Carmen. Cada día mejor». Mientras seleccionaba tomates, apareció Verónica, mi amiga del grupo de caminata. «Qué casualidad encontrarte aquí. ¿Cómo estás? Ayer te vi muy pensativa durante la caminata». «Estoy pasando por algunos cambios, Verónica, pero buenos cambios». Ella me miró con esa intuición que tienen las mujeres de nuestra edad. «Tiene que ver con familia». Asentí sin decir más. Verónica entendió. «¿Sabes qué aprendí después de los 60? Que familia no es solo sangre,
Familia es quien te cuida el corazón. Sus palabras se quedaron conmigo todo el día. Cuando regresé a casa, había un carro estacionado frente a mi edificio. Un carro elegante que reconocí inmediatamente, el de Miranda. Pero ella no estaba sola. Junto a ella había una mujer mayor, muy bien vestida, con esa postura rígida de quien está acostumbrada a que la obedezcan. Me quedé en la esquina, observándolas. Estaban hablando con doña Elena, mi vecina. Seguramente está confundida. Escuché que decía la mujer mayor. A veces las personas de su edad se ponen tercas por cosas sin importancia. De mi edad. Como si mis 68 años me hubieran vuelto incapaz de tomar decisiones racionales. Esperé hasta que se fueran y después subí a mi departamento. Doña Elena me interceptó en el pasillo. «Ay, Lucinda, vinieron unas señoras muy elegantes preguntando por usted. Dijeron que eran familia política suya y que estaban preocupadas porque usted no contestaba el teléfono. ¿Qué les dijo?» Pues que usted era una mujer muy responsable y que si no contestaba el teléfono sería por algo. Pero se veían muy molestas. Esa noche, mientras cenaba tranquilamente, sonó mi teléfono. Era Armando, pero esta vez contesté. «Mamá, gracias a Dios. Necesito que hablemos». «Te escucho». «No, necesito verte. Hay cosas que no puedo decir por teléfono. Entonces tendrás que encontrar otra manera de decirlas». Hubo un silencio largo. «Mamá, ¿qué te está pasando? Nunca habías actuado así». «Tal vez nunca había tenido motivos para actuar así». «Mira, sé que fui duro con mis palabras, pero estoy bajo mucha presión. La familia de Miranda tiene ciertas expectativas. ¿Y qué pasa con las expectativas que yo tenía de ti?» Otra pausa. «Mamá, no puedo discutir esto ahora. Tengo problemas serios y necesito tu ayuda». «¿Qué tipo de problemas?» «Es complicado. Tiene que ver con dinero». «Por supuesto. Siempre se trataba de dinero cuando me necesitaba». «¿Qué tipo de dinero?» «Mamá, por favor. Solo necesito que me ayudes con algo. Después podemos hablar de todo lo demás». «No». La palabra salió de mi boca tan naturalmente que me sorprendí a mí misma. «¿Cómo que no?» «No, Armando. No voy a ayudarte hasta que entiendas lo que me hiciste». «Pero es urgente». «Para ti siempre todo es urgente cuando necesitas algo mío». Colgué el teléfono y lo apagué. Me quedé sentada en mi sillón, sintiendo algo que no había experimentado nunca. El poder de decir no a mi propio hijo. Era aterrador y liberador al mismo tiempo. Esa noche escribí en mi diario. Hoy aprendí que amor no significa estar siempre disponible. Significa saber cuándo alejarse para proteger lo que queda. De una misma. El jueves amaneció con un silencio extraño. Mi teléfono había estado apagado toda la noche y cuando lo encendí, encontré algo que me heló la sangre. 23 llamadas perdidas, no solo de Armando, sino también de números desconocidos y un mensaje de texto que cambió todo. «Lucinda, habla Antonio Cerezo, el abogado que conoció anoche. Su hijo está en una situación legal muy delicada. Si no colabora con nosotros, las consecuencias pueden ser graves para él. Necesitamos hablar urgente». Más tarde, otro mensaje de un número diferente. «Señora Montiel, somos de investigaciones financieras. Necesitamos que se comunique con nosotros respecto a su hijo Armando Montiel. Es un asunto de suma importancia». Sentí que las piernas me temblaban. Fuera lo que fuera en lo que Armando estaba metido, era serio. Y ahora me estaban involucrando a mí. Pero en lugar del pánico que habría sentido antes, algo diferente creció dentro de mí. Una rabia fría que nunca había experimentado. Porque ahora entendía todo. Armando no me había cortado de su vida por vergüenza. Me había cortado porque sabía que venían problemas
y no quería que yo estuviera cerca cuando llegaran. Pero ahora que los problemas estaban aquí, de repente yo volvía a ser su madre. Salí de casa más temprano que de costumbre. Necesitaba aire fresco. Necesitaba pensar. Caminé hasta el parque donde hacíamos nuestras rutinas grupales, pero era muy temprano y estaba vacío. Me senté en una banca bajo un árbol grande y traté de procesar todo. Mi teléfono vibró. Era Susana, mi peluquera. Lucinda, ¿estás bien? Vinieron unas personas a preguntar por ti al salón. Decían que eran de la familia de tu nuera. ¿Qué les dijiste? Que no doy información personal de mis clientas, pero se veían muy serias. ¿Está todo bien? Sí, Susana. Solo son algunos malentendidos familiares. Colgué y me quedé mirando el lago del parque. Los patos nadaban tranquilos, sin preocuparse por nada más que encontrar comida y disfrutar el agua. Qué simple era la vida cuando no tenías que cargar con las decisiones incorrectas de otras personas. Regresé a casa al mediodía y ahí estaba Armando, sentado en los escalones de mi edificio. Se veía terrible. Barba de varios días, ojos hinchados, ropa arrugada. Cuando me vio, se puso de pie inmediatamente. «Mamá, gracias a Dios. Necesito hablar contigo». Lo miré por un largo momento. Este era el mismo hombre que me había dicho que no formaba parte de su familia. El mismo que se avergonzaba de presentarme a sus nuevos amigos. «Habla». «Aquí no. Necesitamos privacidad». «No vas a entrar a mi casa, Armando». Su cara se transformó. Parecía genuinamente sorprendido. «Mamá, soy tu hijo. Hace una semana me dijiste que no formaba parte de tu familia. Decide qué soy, tu madre o una extraña». Se pasó las manos por el cabello, desesperado. Está bien, pero necesito que me escuches. Estoy en problemas muy serios». «Te escucho. Tú sabes que Miranda viene de una familia con dinero, mucho dinero. Cuando nos casamos, su padre me ofreció trabajo en una de sus empresas. Asentí. Recordaba vagamente que había mencionado algo sobre un trabajo nuevo, pero nunca me había dado detalles. El trabajo era administrar algunas cuentas, mover dinero de un lugar a otro. Pensé que era normal, pero... ¿Pero qué? Pero ahora resulta que ese dinero tenía problemas. Dinero que no debería haber estado ahí. Y yo firmé documentos, mamá. Mi nombre está en todo. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Qué tipo de problemas? Lavado de dinero, evasión fiscal. Cosas que yo no sabía que estaban pasando, pero mi nombre está en los documentos. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Necesito un lugar donde quedarme. Miranda dice que hasta que esto se resuelva, es mejor que no esté en casa. Su familia tiene que proteger su reputación. Por supuesto. Cuando las cosas se ponían difíciles, la familia de Miranda se protegía. Y él corría a buscar refugio con la madre de la que se había avergonzado. ¿Y qué pasó con tu nueva vida? ¿La que yo no encajaba? Mamá, por favor. Sé que cometí errores, pero ahora no es momento de reproches. Ahora no es momento. ¿Cuándo va a ser momento, Armando? Cuando tú decidas que es conveniente. Mamá, pueden arrestarme, ¿entiendes? Pueden arrestarme y yo no hice nada malo. Solo firmé papeles que mi suegro me dio. Y Miranda, ¿ella dónde está en todo esto? Ella está con su familia. Dicen que necesitan distancia hasta que se resuelva. ¡Qué conveniente! Mamá, ¿me vas a ayudar o no? ¿Ayudarte cómo? Necesito quedarme contigo unas semanas, solo hasta que mi abogado arregle esto. ¿Tu abogado? Bueno, el abogado de la familia de Miranda. Él me está representando. ¿El mismo que vino ayer a presionarme? Mamá, todos estamos bajo presión. Esto es serio.
Lo miré fijamente. Ahí estaba mi hijo, el hombre que había criado sola, que había educado con tanto sacrificio, pidiéndome ayuda después de haberme humillado. Pero lo que más me dolía no era su crueldad de días atrás, era su actitud ahora, como si fuera natural que yo estuviera disponible después de todo lo que había pasado. ¿Sabes qué es lo que más me duele, Armando? Mamá, ahora no es momento de... Ahora sí es momento. Le grité por primera vez en años. Me duele que ni siquiera se te ocurra disculparte. Me duele que vengas aquí como si nada hubiera pasado. Me duele que solo me busques cuando me necesitas. Mamá, me duele que te avergüences de mí cuando estás con tus nuevos amigos, pero corras a buscarme cuando tienes problemas. Me duele que hayas elegido a una familia que te abandona en los momentos difíciles y que des por hecho que yo siempre voy a estar esperándote. Armando me miraba con una expresión que no podía descifrar, como si me estuviera viendo por primera vez. Mamá, sé que cometí errores. No, Armando, no cometiste errores. Tomaste decisiones. Decidiste que yo no era lo suficientemente buena para tu nueva vida. Decidiste que mi amor incondicional era algo que podías dar por hecho. Decidiste que podías herirme y después volver, cuando te conviniera. ¿Entonces no me vas a ayudar? No sé, Armando. Necesito tiempo para pensarlo. No tengo tiempo. Pueden arrestarme en cualquier momento. Entonces tal vez debiste pensar en eso antes de cortarme de tu vida. Lo dejé ahí parado y subí a mi departamento. Cerré la puerta y me recosté contra ella, temblando. Había hecho algo que nunca pensé que sería capaz de hacer. Le había dicho no a mi hijo cuando más me necesitaba. Pero por primera vez en mis 68 años, sentí que me estaba respetando a mí misma. Esa noche escribí en mi diario: hoy aprendí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de desesperación de Armando. Pero también recordaba su voz, diciéndome que no formaba parte de su familia. A las 3 de la madrugada me levanté y me preparé un té de manzanilla. Sentada en mi cocina, comencé a pensar con claridad por primera vez en días. Si Armando estaba realmente en problemas legales, yo también podía estar en riesgo. Durante años había firmado papeles sin leer cuando él me lo pedía. Es solo un aval, mamá. Solo pon tu firma aquí para ayudarme con un trámite. Me dirigí a mi closet y saqué la caja donde guardaba todos mis documentos importantes. Facturas, contratos, papeles del banco. Revisé todo meticulosamente. Encontré 3 documentos que había firmado en los últimos 2 años a petición de Armando. No entendía completamente los términos legales, pero mi nombre estaba ahí. A las 6 de la mañana ya había tomado una decisión. Marqué el número de Verónica, mi amiga del grupo de caminata. Sabía que ella se levantaba temprano. ¿Lucinda? ¿Estás bien? Es muy temprano. Verónica, necesito pedirte un favor. ¿Conoces algún abogado de confianza? Sí, mi sobrino Tadeo es abogado. ¿Por qué? ¿Está todo bien? Necesito asesoría legal urgente. Te paso su número ahora mismo. 1 hora después estaba marcando el número de Tadeo Arellano. Me atendió una voz joven y amable. Buenos días, soy Tadeo. Mi tía Verónica me dijo que necesita ayuda legal. Sí, creo que puedo estar involucrada en problemas legales por documentos que firmé sin entender completamente. ¿Puede venir a mi oficina hoy? La atiendo sin costo por la recomendación de mi tía. 2 horas después, estaba sentada frente a Tadeo, un hombre de unos 40 años con cara honesta. Le expliqué toda la situación sin omitir detalles. Señora Lucinda, ¿trajo los documentos que firmó? Saqué las copias que había hecho esa mañana. Tadeo los revisó con cuidado. Esto es serio.
Usted aparece como avalista en 2 préstamos grandes y como socia en una cuenta de inversiones. Si hay problemas con esos fondos, usted puede ser responsable. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Qué puedo hacer? Primero, necesitamos proteger sus bienes. Tiene propiedades, cuentas de banco, ahorros. Tengo mi departamento, una cuenta de ahorros y mi pensión. Vamos a tomar medidas preventivas. También necesito que me firme un poder para representarla si es necesario. Cuando salí de la oficina de Tadeo, me sentía como si hubiera despertado de un sueño largo. Durante años había confiado ciegamente en Armando y ahora descubría que esa confianza podía costarme todo lo que había construido. Regresé a casa y encontré a Armando esperándome otra vez. «Mamá, ¿dónde estabas?» «Te he estado esperando desde temprano. Estaba resolviendo algunos asuntos». «¿Qué asuntos?» «Asuntos míos, Armando». Él me miró extrañado. Era la primera vez que yo no le contaba inmediatamente todo lo que hacía. «Mamá, necesito una respuesta. ¿Me vas a ayudar o no?» «Ya te ayudé, Armando. Durante años te ayudé. Firmé documentos sin preguntar porque confiaba en ti». «¿De qué hablas?» «De los papeles que me hiciste firmar. Los avales, la cuenta de inversiones». Su cara cambió completamente. «Mamá, eso es diferente». «¿Diferente cómo? Sabías que si hay problemas con ese dinero, yo puedo perder mi departamento». «Eso no va a pasar». «¿Cómo lo sabes?» Porque mi abogado dice que todo se va a resolver». ¿El abogado de la familia de Miranda? ¿El mismo que te está defendiendo a ti? Mamá, confía en mí. Ya confié en ti, Armando. Y mira dónde estamos. Esa tarde hice algo que nunca había hecho. Cambié las cerraduras de mi departamento. Contraté a un cerrajero y le expliqué que necesitaba seguridad adicional. Cuando terminó me entregó las llaves nuevas. ¿Quiere que le haga copias adicionales, señora? No, solo estas 2. Por primera vez en años, yo era la única persona que tenía acceso a mi hogar. Esa noche sonó mi teléfono. Era Miranda. «Lucinda, necesitamos hablar. Te escucho. Mi familia está muy preocupada por esta situación. Armando necesita apoyo ahora más que nunca. ¿Y dónde estás tú para apoyarlo?» Estoy siguiendo el consejo de nuestros abogados, pero él necesita a su madre. Cuando me necesitaba de verdad, cuando necesitaba que su esposa lo apoyara, tú te alejaste. Cuando yo necesitaba respeto de mi hijo, él me cortó de su vida. Lucinda, sé que Armando cometió errores, pero ahora no es momento de castigarlo. No lo estoy castigando, Miranda. Solo estoy protegiendo lo poco que me queda. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya no voy a estar disponible para limpiar los problemas que otros crean. Colgué el teléfono y lo apagué. Esa noche escribí en mi diario. Hoy aprendí que protegerme no es traicionar a mi hijo. Es enseñarle que las decisiones tienen consecuencias. Me fui a dormir con las llaves nuevas bajo mi almohada, sintiendo por primera vez en años que mi casa era realmente mía. El viernes amaneció con una sensación extraña de calma. Por primera vez en semanas, había dormido profundamente. Mis llaves nuevas me daban una sensación de seguridad que no había experimentado en años. Mi casa era mía. Mis decisiones eran mías. Encendí mi teléfono y encontré 17 llamadas perdidas. Pero esta vez no eran solo de Armando. Había números desconocidos y uno que reconocí inmediatamente. El de la madre de Miranda, Verónica Estevez, había dejado un mensaje de voz. Lucinda, habla Verónica Estevez. Creo que es hora de que las 2 tengamos una conversación de mujeres adultas. Hay cosas que usted no entiende sobre la situación de su hijo, y mi familia está dispuesta a ayudarla a comprenderlas. La espero hoy a las 4 en el Club Campestre.
Es importante que vengas. El Club Campestre. El lugar donde siempre me había sentido fuera de lugar, las pocas veces que Armando me había llevado para reuniones familiares. El lugar donde Miranda me presentaba como la mamá de Armando, con esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Pero algo había cambiado en mí. La mujer que había firmado documentos sin preguntar, que había aceptado ser excluida de conversaciones importantes, que había permitido que su propio hijo la tratara como ciudadana de segunda clase, esa mujer ya no existía. A las 2 de la tarde me arreglé cuidadosamente. Me puse mi vestido azul marino, el que más me gustaba, no el que otros aprobaran. Me maquillé con calma y salí de casa con una determinación que me sorprendió. El Club Campestre seguía siendo tan imponente como lo recordaba. Jardines perfectos, empleados uniformados, el ambiente de dinero viejo que siempre me había intimidado. Pero esta vez caminé con la cabeza en alto. Verónica Esteves me esperaba en la terraza, acompañada de una mujer que no conocía, pero que, obviamente, pertenecía al mismo círculo social. Ambas me observaron acercarse con esa evaluación silenciosa que las mujeres de su clase hacían automáticamente. Lucinda, qué bueno que vino. Ella es Sonia Díaz, nuestra abogada familiar. Me senté sin esperar invitación. ¿De qué quieren hablar? Verónica intercambió una mirada con la abogada antes de responder. Lucinda, sabemos que usted está molesta con Armando por algunos malentendidos familiares, pero necesita entender que hay cosas más importantes en juego ahora. Te escucho. Su hijo está involucrado en una situación legal compleja. Mi familia está dispuesta a protegerlo, pero necesitamos su cooperación. ¿Qué tipo de cooperación? La abogada se inclinó hacia adelante. Señora Montiel, usted firmó algunos documentos que la vinculan financieramente con las empresas de la familia Estevez. Si usted decide colaborar con las autoridades de manera incorrecta, podría complicar mucho las cosas para su hijo. ¿Me está amenazando? Le estoy explicando la realidad legal. Verónica tomó el control de la conversación. Lucinda, mi familia ha decidido ayudar a Armando. Tenemos los mejores abogados, las mejores conexiones. Podemos hacer que esto desaparezca, pero necesitamos que usted entienda su papel en todo esto. ¿Cuál es mi papel? Mantenerse callada, no hablar con otros abogados, no hacer preguntas y cuando llegue el momento firmar los documentos que sean necesarios para proteger a su hijo. ¿Y si no quiero hacer eso? Las dos mujeres se miraron otra vez. Bueno, dijo la abogada. En ese caso, su hijo podría enfrentar consecuencias muy serias. Y usted también podría verse involucrada en investigaciones que complicarían mucho su vida tranquila. ¿Sabe qué es lo más interesante de todo? Esto, dije sorprendiéndome de la calma en mi propia voz. ¿Qué? Que durante 3 años mi hijo me ha hecho sentir que no soy lo suficientemente buena para esta familia. Que mi ropa no es adecuada, que mis modales no están a la altura, que mi pasado es vergonzoso. Pero ahora que hay problemas, de repente, soy importante. Verónica se enderezó en su silla. Lucinda, no se trata de eso. ¿No? Entonces, ¿por qué Armando me dijo hace una semana que ya no formaba parte de su familia? Eso fue un malentendido emocional. ¿Un malentendido? ¿O una manera conveniente de alejarme antes de que llegaran los problemas? La abogada intervino. Señora Montiel, entiendo que esté dolida, pero necesita pensar en lo que es mejor para su hijo. He pasado 68 años pensando en lo que es mejor para mi hijo. Tal vez es hora de que él piense en lo que es mejor para mí. Me puse de pie. ¿A dónde va?, preguntó Verónica. A casa, a pensar, a decidir por mí misma qué quiero hacer. Lucinda, espere. No. Durante años he esperado.
He esperado a que mi hijo me valorara. He esperado a que su familia me aceptara. He esperado a que alguien considerara mis sentimientos. Ya no voy a esperar más. Salí del club sin mirar atrás. En el taxi de regreso a casa, mis manos temblaban ligeramente, pero no de miedo. Era adrenalina pura. Acababa de enfrentar a las personas que más me intimidaban y había sobrevivido. Cuando llegué a casa, encontré a Armando esperándome otra vez. Pero esta vez no estaba solo. Con él estaba Antonio Cerezo, el abogado que había venido días atrás. «Mamá, necesitamos hablar urgente. Ya hablé con tu suegra y su abogada. ¿Fuiste al club? ¿Qué te dijeron?» «Me explicaron lo que ustedes esperan de mí». Antonio se acercó. «Señora Montiel, espero que entienda la gravedad de la situación. Entiendo perfectamente. Entiendo que mi hijo me involucró en sus problemas, sin consultarme. Entiendo que su familia quiere usar mi silencio para protegerse. Y entiendo que todos dan por hecho que voy a obedecer. Mamá». Armando me tomó del brazo. «Necesito que confíes en mí». Me solté de su agarre. «¿Confiar en ti? ¿Después de todo lo que ha pasado?» «Mamá, soy tu hijo. Hace una semana me dijiste que no era tu madre. Ahora decide, ¿soy tu madre o no?» Armando me miró con una expresión que no había visto nunca, como si finalmente se diera cuenta de que algo había cambiado irreversiblemente. «Claro que eres mi madre. Entonces trátame como tal, con respeto, con honestidad, sin amenazas. Nadie te está amenazando, ¿no? Entonces, ¿qué fue esa reunión en el club?» Antonio intervino. «Señora, solo queremos proteger a su hijo». «¿Y quién me protege a mí?» La pregunta quedó flotando en el aire. Ninguno de los dos tenía respuesta. «Necesito tiempo para pensar», les dije finalmente. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Antonio. «El tiempo que yo decida». Esa noche llamé a Tadeo, mi abogado. «¿Cómo fue la reunión?» «Confirmó todo lo que usted me había dicho. Quieren mi silencio y mi cooperación, pero no están interesados en protegerme a mí». «¿Qué quiere hacer?» «Quiero protegerme. Quiero hacer lo correcto, pero sin sacrificar todo lo que he construido». «Entonces necesitamos acelerar las medidas de protección de sus bienes. Y necesitamos pensar en sus opciones legales». Colgué el teléfono sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba realmente de mi lado. Esa noche escribí en mi diario: «Hoy aprendí que respetarme a mí misma no es negociable, sin importar quién se moleste». El sábado por la mañana desperté con una claridad mental que no había experimentado en años. Era como si durante toda la semana anterior hubiera estado viendo mi vida a través de un vidrio empañado y finalmente alguien lo hubiera limpiado. Mientras tomaba mi café, sonó el timbre. Era muy temprano para visitas, pero cuando miré por la mirilla vi algo que me sorprendió. Armando estaba ahí, pero no se veía como el hombre desesperado de los últimos días. Estaba bien vestido, afeitado, y tenía esa expresión que conocía bien. La cara que ponía cuando estaba a punto de intentar convencerme de algo. Abrí la puerta. «Mamá, buenos días. ¿Podemos hablar?» «Habla. ¿Puedo pasar?» «No». Su cara cambió ligeramente. No esperaba esa respuesta. «Mamá, vengo en son de paz. Quiero arreglar las cosas entre nosotros». «¿Qué cosas?» «Todo. Los malentendidos, las palabras hirientes. Quiero que volvamos a ser una familia». «¿Una familia como la que tenías cuando me dijiste que ya no formaba parte de ella?» «Mamá, ya te expliqué que estaba bajo mucha presión». «Armando, dime una cosa con honestidad. ¿Realmente quieres arreglar las cosas conmigo o necesitas mi silencio para tus problemas legales?» Hubo una pausa que me dijo todo lo que necesitaba saber.
Mamá, ¿por qué siempre piensas lo peor de mí? Porque durante 3 años me has enseñado a pensarlo. Eso no es justo. No es justo. ¿Sabes qué no es justo, Armando? Que me hayas hecho sentir avergonzada de quién soy. Que hayas permitido que tu esposa me tratara como una ciudadana de segunda clase en mi propia familia. Que me hayas involucrado en tus problemas financieros sin consultarme. Mamá, no he terminado. No es justo que solo me busques cuando me necesitas. No es justo que des por hecho que voy a estar disponible después de todo lo que me has hecho. Y no es justo que vengas aquí a hablarme de familia cuando hace una semana me borraste de la tuya. Armando se pasó las manos por el cabello. Era un gesto que hacía desde niño cuando se sentía acorralado. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me ponga de rodillas? ¿Que llore? ¿Que te suplique? Quiero que seas honesto conmigo. ¿Está bien? Sí, necesito tu ayuda. Sí, estoy en problemas. Y sí, tal vez no he sido el mejor hijo. Tal vez. Pero mamá, soy tu hijo, tu único hijo. ¿Vas a abandonarme cuando más te necesito? Esa pregunta me golpeó como un puñetazo, porque ahí estaba la manipulación que había funcionado durante décadas, el chantaje emocional disfrazado de amor filial. ¿Yo te voy a abandonar? ¿Quién abandonó a quién, Armando? Eso es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque yo soy tu hijo y tú eres mi madre. Se supone que las madres están ahí para sus hijos sin importar qué. ¿Y se supone que los hijos pueden tratar a sus madres como basura sin consecuencias? Yo nunca... Sí, Armando. Sí lo hiciste. Me trataste como basura. Me hiciste sentir que no era lo suficientemente buena. Me excluiste de tu vida cuando no me necesitabas y ahora vienes corriendo cuando sí me necesitas. Mamá, todos cometemos errores. Este no fue un error, Armando. Fue una decisión, una serie de decisiones que tomaste durante 3 años. En ese momento mi teléfono sonó. Era Tadeo, mi abogado. Disculpa, le dije a Armando y contesté. Señora Lucinda, necesito verla urgente. Hay novedades importantes sobre su caso. ¿Qué tipo de novedades? Prefiero explicarle en persona. ¿Puede venir a mi oficina en 1 hora? Sí, ahí estaré. Colgué y miré a Armando. Tengo que irme. ¿A dónde? A resolver mis propios problemas. ¿Qué problemas? Los que tú me creaste, al involucrarme en tus asuntos sin consultarme. ¿Mamá, tienes abogado? Sí. ¿Por qué tienes abogado? Para protegerme de las consecuencias de tus decisiones. Cerré la puerta y lo dejé ahí parado. 1 hora después estaba en la oficina de Tadeo. Su expresión era seria. Señora Lucinda, tengo noticias. Las autoridades están investigando formalmente las empresas de la familia Estevez. Su hijo está siendo investigado como parte de un esquema de lavado de dinero. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Y yo? Usted aparece en los documentos, pero tengo buenas noticias. Como usted vino a mí proactivamente y tenemos evidencia de que firmó esos documentos sin conocimiento completo de lo que implicaban, podemos argumentar que fue víctima de engaño. ¿Qué significa eso? Significa que si coopera con las autoridades, muy probablemente no enfrentará consecuencias penales. Pero necesita decidir pronto. ¿Cooperar cómo? Testificar sobre cómo la convencieron de firmar esos documentos. Explicar que no tenía conocimiento de las actividades ilegales. ¿Y Armando? Su hijo va a tener que enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero usted no tiene que hundirse con él. Cuando salí de la oficina de Tadeo me sentía como si estuviera caminando en un sueño. Todo mi mundo se había volteado en 1 semana. Mi hijo, que había sido el centro de mi universo durante 42 años, estaba involucrado en actividades criminales.
y yo tenía que decidir entre protegerlo o protegerme. Esa tarde, mientras caminaba por el parque tratando de procesar todo, mi teléfono sonó. Era Miranda. Lucinda, necesitamos hablar urgente. ¿Qué pasa ahora? Las autoridades fueron a nuestra casa. Están haciendo preguntas sobre ti. ¿Sobre mí? Sobre los documentos que firmaste. Lucinda, necesitas saber que si no manejas esto correctamente, puedes ir a la cárcel. ¿Me estás amenazando otra vez? Te estoy advirtiendo. Mi familia tiene el poder de protegerte o de dejarte que enfrentes esto sola. ¿Y qué quieren a cambio? Tu silencio. Y que le digas a las autoridades que sabías exactamente lo que estabas firmando. ¿Quieren que mienta? Queremos que digas la verdad, que eres una mujer adulta que tomó decisiones financieras conscientes. Colgué el teléfono. Esa noche llamé a Susana, mi amiga del salón. Susana, ¿puedo preguntarte algo? Claro, querida. Si tuvieras que elegir entre proteger a alguien que te ha lastimado o protegerte a ti misma, ¿qué harías? Ay, Lucinda, esa es una pregunta muy difícil. Pero creo que no podemos salvar a nadie si primero no nos salvamos a nosotras mismas. Sus palabras se quedaron conmigo toda la noche. Escribí en mi diario. Hoy aprendí que amor no significa sacrificarme por alguien que no me sacrificaría por mí. El domingo amaneció con una lluvia suave que parecía lavar todo a su paso. Me desperté con una decisión tomada. Durante toda la noche había estado pensando en las palabras de Susana. No podemos salvar a nadie si primero no nos salvamos a nosotras mismas. A las 8 de la mañana llamé a Tadeo. Señor Tadeo, soy Lucinda. He tomado una decisión. La escucho. Quiero cooperar con las autoridades. Quiero decir la verdad sobre lo que pasó. ¿Estás segura? Una vez que empecemos este proceso, no habrá vuelta atrás. Estoy segura. Muy bien. Voy a contactar al fiscal a cargo del caso. Probablemente la querrán ver esta semana. Después de colgar, me sentí extrañamente tranquila. Por primera vez en semanas había tomado una decisión pensando únicamente en mí. A las 10 de la mañana sonó mi timbre. Era Armando, pero esta vez venía acompañado de Miranda y Antonio Cerezo, el abogado. Mamá, necesitamos hablar urgente. Ya no hay nada de qué hablar. Sí hay, intervino Antonio. Sabemos que has estado hablando con un abogado. Es mi derecho. Por supuesto, pero necesitas entender las consecuencias de tus acciones. Miranda se acercó. Lucinda, si cooperas con las autoridades, vas a destruir a tu propio hijo. Mi hijo se destruyó solo cuando decidió involucrarse en actividades ilegales. Yo no sabía que eran ilegales, gritó Armando. ¿Y yo sí? Cuando me hiciste firmar esos papeles, ¿me explicaste de qué se trataba? Mamá, confié en que confiarías en mí. Y yo confié en ti. Y mira dónde estamos. Antonio tomó el control de la conversación. Señora Montiel, si usted testifica contra su hijo, él puede enfrentar hasta 15 años de prisión. Y si yo no testigo y miento para protegerlo, ¿cuántos años puedo enfrentar yo? Eso no va a pasar. La familia Esteves tiene los recursos para protegerla. ¿La misma familia que abandonó a mi hijo en cuanto llegaron los problemas? Miranda se puso roja. Nosotros no abandonamos a Armando. ¿No? Entonces, ¿por qué está aquí suplicando en lugar de estar en su casa con su esposa? Porque estamos siguiendo el consejo legal. Están protegiéndose a ustedes mismos. Y quieren que yo me sacrifique para protegerlos. Armando se acercó y me tomó de las manos. Mamá, mírame. Soy tu hijo, tu único hijo. ¿Realmente vas a hacer algo que puede mandarme a la cárcel? Lo miré a los ojos. Esos ojos que había visto crecer, que había consolado cuando lloraba,
de niño que había llenado de orgullo cuando se graduó de la universidad. Armando, tú habrías hecho algo que me mandara a mí a la cárcel para salvarte. Eso es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque tú eres mi madre. Exactamente. Soy tu madre. Y como tu madre debiste protegerme, no involucrarme en tus problemas. Mamá, por favor. No, Armando. Durante 42 años he dicho sí a todo lo que me has pedido. He sacrificado mi tranquilidad, mi dignidad, mis ahorros, mi reputación, siempre pensando en ti antes que en mí. ¿Y ahora vas a dejar de hacerlo? Sí, ahora voy a pensar en mí. Miranda intervino con voz temblorosa. Lucinda, si haces esto, vas a destruir nuestra familia. ¿Cuál familia? ¿La que me excluyó? ¿La que se avergonzaba de mí? ¿La que me cortó cuando no me necesitaba? Podemos arreglar todo eso. Podemos volver a empezar. No, Miranda, no podemos. Porque ahora yo sé quién soy. Y sé lo que valgo. Antonio se puso serio. Señora Montiel, espero que entienda que esto tendrá consecuencias. La familia Estevez no va a olvidar esta traición. ¿Traición? ¿Decir la verdad es traición? Destruir a su propio hijo es traición. Yo no destruí a mi hijo. Él se destruyó solo con sus decisiones. Armando comenzó a llorar. Mamá, por favor, te lo suplico. No puedo ir a la cárcel. Debiste pensar en eso antes de involucrarte en esas actividades. Pero lo hice por nosotros, por darte una vida mejor. ¿Por darme una vida mejor? ¿O por darte a ti una vida mejor? Por los dos. Mentira, Armando. Lo hiciste por ti. Por impresionar a la familia de Miranda. Por sentirte importante. Por tener dinero. Mamá. Y cuando las cosas se complicaron, tu primer instinto fue alejarme para que no me salpicara. Solo viniste a buscarme cuando me necesitaste. Eso no es cierto, ¿no? Entonces, ¿por qué me dijiste que ya no formaba parte de tu familia? Porque quería protegerte. No, Armando. Querías protegerte a ti. Y ahora quieres que yo me sacrifique para seguir protegiéndote. Me dirigí hacia la puerta. Quiero que se vayan de mi casa. Los tres. Mamá, por favor, piénsalo una vez más. Ya lo pensé. Durante 68 años pensé en ti antes que en mí. Ya no más. ¿Entonces esto es tu decisión final? Sí. Armando me miró con una expresión que nunca había visto. Era como si finalmente entendiera que algo había cambiado para siempre. Muy bien, mamá. Espero que puedas vivir con las consecuencias. Podré. Por primera vez en mi vida, podré vivir con mis propias decisiones. Los tres se fueron sin decir nada más. Esa tarde llamé a Verónica, Leandra y Sonia, mis amigas del grupo de caminata. Les pedí que vinieran a mi casa. ¿Está todo bien?, preguntó Verónica. No, pero va a estarlo. Cuando llegaron, les conté toda la historia, sin omitir detalles, sin justificar a Armando, sin minimizar mi dolor. «Ay, Lucinda», dijo Leandra, «qué difícil debe ser todo esto». «Es difícil, pero también es liberador». «¿Liberador?», preguntó Sonia. «Sí, por primera vez en mi vida, tomé una decisión pensando únicamente en lo que es mejor para mí». Verónica me tomó de la mano. «¿Y cómo te sientes?» «Asustada, triste, pero también orgullosa de mí misma». Mis amigas se quedaron conmigo toda la tarde. Hablamos, lloramos un poco, pero también reímos. Me recordaron que tenía una vida más allá de ser la madre de Armando. Esa noche escribí en mi diario: «Hoy aprendí que salvar a alguien que no quiere salvarse es imposible, pero salvarme a mí misma es mi responsabilidad». 3 meses después,
Estaba sentada en la terraza de un pequeño café en el centro de la ciudad, esperando a Susana para nuestro almuerzo semanal. El sol de la tarde caía suavemente sobre mi rostro y por primera vez en años me sentía completamente en paz conmigo misma. Mi teléfono vibró con un mensaje de Verónica, mi amiga del grupo de caminata. ¿Ya viste las noticias? Salió en el periódico. Abrí el enlace que me envió. Ahí estaba. Desmantelan red de lavado de dinero en empresa. Familiar. Varios arrestos incluyen al yerno de prominente familia local. Armando había sido sentenciado a 5 años de prisión. La familia Estevez había logrado que algunos de sus miembros evitaran la cárcel, pero su reputación había quedado destruida. Miranda había pedido el divorcio antes de que se dictara la sentencia. Yo había testificado 3 semanas atrás. Fue uno de los días más difíciles de mi vida, pero también uno de los más liberadores. Simplemente dije la verdad, que había firmado documentos sin entender completamente su contenido, confiando ciegamente en mi hijo. El fiscal había sido comprensivo y mi abogado había conseguido inmunidad completa para mí. Lucinda, perdón por llegar tarde, dijo Susana mientras se sentaba frente a mí. ¿Cómo estás? Bien. Realmente bien. ¿Leíste las noticias? Sí. ¿Y cómo te sientes? Triste por Armando, pero en paz conmigo misma. ¿Has sabido algo de él? Me escribió una carta desde la prisión la semana pasada. ¿Qué decía? Que me odiaba, que había destruido su vida, que nunca me perdonaría. Susana me miró con preocupación. ¿Y tú cómo te sientes con eso? Dolida, pero no sorprendida. Hasta el final, sigue sin entender que las consecuencias de sus acciones no son culpa mía. ¿Le vas a responder? No. Al menos no ahora. Tal vez algún día él entienda. Tal vez no. Pero ya no puedo vivir mi vida esperando a que él cambie. Susana sonrió. Te ves diferente, ¿sabes? Como más tú misma. Tenía razón. Durante los últimos 3 meses había redescubierto quién era yo cuando no estaba definida únicamente por ser la madre de Armando. Había empezado clases de pintura los martes. Había viajado a Guadalajara a visitar a mi prima Elena, un viaje que había pospuesto durante años porque ¿qué tal si Armando me necesita? Había comenzado a salir a cenar con mis amigas sin sentir culpa. ¿Sabes qué es lo más extraño? Le dije a Susana. ¿Qué? Que durante años pensé que mi propósito en la vida era ser la madre perfecta, pero ahora me doy cuenta de que mi propósito es ser una buena persona, y ser una buena persona a veces significa establecer límites, incluso con los hijos. Después del almuerzo caminé hasta mi departamento. En el camino pasé por el parque donde hacía mis caminatas grupales. Era un día hermoso y había muchas familias disfrutando del sol. Vi a una mujer de mi edad sentada en una banca, hablando por teléfono. Por su tono de voz y su expresión, pude adivinar que estaba consolando a alguien, probablemente un hijo adulto. Me recordó a mí misma hace 6 meses. Cuando llegué a casa, encontré un sobre que habían deslizado por debajo de mi puerta. Lo reconocí inmediatamente. Era la letra de Miranda. Lucinda, espero que estés satisfecha con lo que lograste. Armando está destruido y nuestra familia está arruinada. Espero que valga la pena sentirte superior. Miranda. Leí la carta una vez y después la tiré a la basura. Ya no tenía tiempo para el drama de otras personas. Esa tarde, mientras regaba mis plantas en el balcón, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Señora Lucinda Montiel? Sí, habla ella. Habla Carmen Herrera. Soy trabajadora social del DIF. Tenemos una situación con una abuela que está siendo manipulada financieramente por su familia, y ella la mencionó como referencia. Dice que usted entiende por lo que está pasando. ¿Quién me mencionó? Doña Rosa Morales. Dice que ustedes se conocieron en su grupo de caminata.
Recordé a Rosa, una mujer dulce que había comenzado a acompañarnos hacía unas semanas. En una de nuestras conversaciones había mencionado problemas con su hijo. ¿En qué puedo ayudar? ¿Podría hablar con ella? A veces es más fácil escuchar consejos de alguien que ha pasado por algo similar. Por supuesto. 2 horas después, estaba sentada frente a Rosa en su pequeña sala. Su historia era dolorosamente familiar. Un hijo que la manipulaba emocionalmente para obtener dinero. Una nuera que la trataba con desprecio. Nietos que había perdido cuando se atrevió a decir no. No sé qué hacer, Lucinda. Es mi hijo. Lo sé, Rosa. Pero dime una cosa. ¿Él estaría dispuesto a sacrificar su tranquilidad por la tuya? Rosa me miró con lágrimas en los ojos. No. Entonces, ¿por qué tú tienes que sacrificar la tuya por la de él? Hablamos durante 3 horas. Le di el teléfono de Tadeo, mi abogado. Le expliqué los pasos que podía tomar para protegerse, pero sobre todo, le aseguré que no estaba loca, que no era mala madre y que tenía derecho a proteger su dignidad. Cuando salí de su casa esa noche, me di cuenta de algo. Mi experiencia dolorosa podía servir para ayudar a otras mujeres. No había sido en vano. Esa noche, antes de acostarme, me miré en el espejo del baño. Vi a una mujer de 68 años con cabello canoso y arrugas alrededor de los ojos, pero también vi algo que no había visto en años. Vi a una mujer que se respetaba a sí misma. Abrí mi diario y escribí la última entrada. Hoy cumplí 3 meses de haber tomado la decisión más difícil de mi vida. 3 meses de haber elegido respetarme a mí misma por encima de complacer a otros. Ha sido doloroso, pero también ha sido liberador. Armando sigue enojado conmigo y tal vez nunca me perdone. Eso me duele, pero ya no me define, porque finalmente entendí algo que me tomó 68 años aprender. No puedo controlar cómo otros me tratan, pero sí puedo controlar cómo me trato a mí misma. Durante años pensé que ser buena madre significaba sacrificarme sin límites. Ahora sé que ser buena madre también significa enseñar, con el ejemplo, que todas las personas merecen respeto, incluso las madres. Mañana empiezo clases de francés. La semana que viene voy a conocer al nieto de Verónica, que está visitando desde Estados Unidos. El próximo mes voy a viajar sola a la playa por primera vez en mi vida. Tengo 68 años y finalmente estoy viviendo para mí. Por fin, después de muchos años, era yo la que decidía a quién cuidar. Y por primera vez en mi vida, esa persona era yo misma. Cerré el diario, apagué las luces y me fui a dormir. Afuera llovía suavemente, como si el cielo lavara todo lo viejo para hacer espacio a lo nuevo. Y yo, Lucinda Montiel, dormí profundamente, arrullada por el sonido de la lluvia y por la tranquilidad de saber que finalmente había aprendido a quererme como merecía ser querida.